Hola y bienvenidos a un nuevo capítulo de Perspectivas, donde conocemos el día a día de diferentes personas y el impacto de Dios en sus vidas. Hoy tenemos con nosotros a Estefanía. Hola Estefanía, ¿qué tal estás? Muy bien. Bueno, hoy vamos a hablar de algo que además es muy tú, desde siempre, prácticamente yo siempre, desde que te conozco, creo que tienes como esa inquietud por las personas y tú te has formado para ello. Así que bueno, queremos saber un poco más sobre este aspecto de tu vida, que a lo mejor es un poco desconocido para los demás, pero bueno, es una buena oportunidad para conocerte mejor. Y yo quiero saber personalmente qué te llevó a ti a estudiar trabajo social. Bueno, primero gracias por invitarme, estoy muy encantada de estar aquí. Y bueno, te cuento, a mí siempre me ha gustado escuchar a las personas, ayudarlas, acompañarlas en el camino, de alguna manera. Y cuando estuve planteándome qué estudiar, estuve, no te voy a mentir, entre psicología y trabajo social. Estuve indagando un poco qué era cada una, profundizando, y el trabajador social también hace una parte, cubre la parte psicológica, hace una intervención psicosocial. Así que eso me ayudó a decantarme por lo que hago ahora. Y una vez que ya has empezado, ¿no?, a trabajar, a tratar con personas quizás de esta manera, ¿no?, más profesional, ¿qué es lo que más te gusta? Lo que más me gusta de mi profesión es el abanico tan amplio de colectivos con los que puedes trabajar. O sea, en un mismo día puedo ver distintos casos y a mí no me gusta la monotonía, así que desde luego mi trabajo monótono no es. Y lo que menos, o bueno, quizá esta pregunta queda un poco como, pero quizá con lo que a lo mejor te choca más a la hora de trabajar con personas. Lo que menos me gusta de mi trabajo es que a veces hay tanto volumen que no puedes trabajar en un caso tanto como te gustaría. Hay momentos en los que estás tan saturado que simplemente tienes que derivar y tú te quedas con la espinita esa de podía haber hecho mucho más. En tu día a día, ¿con qué tipo de personas tratas? Me contabas que tenías como distintos casos de distintos tipos de personas. Yo quiero saber con qué tipo de personas tratas. Bueno, pues como te he dicho antes, con muchos. O sea, a lo largo de mi día puedo ver distintos casos. Yo trabajo ahora mismo en una resi y veo casos desde paliativos, Alzheimer, deterioro cognitivo, hasta el síndrome de Korsakoff. Hay muchísimos casos y no es monótono. Además, yo no solo trabajo con el residente, sino que también trabajo con la familia. Eso hace que tú tengas un seguimiento, un acompañamiento y una intervención continua con ambas partes. Pero no lo hago sola, lo hago con un equipo, junto al equipo multidisciplinar que está formado por el médico, el enfermero, el fisioterapeuta, el terapeuta ocupacional, el psicólogo y la trabajadora social. Creamos una estrategia para poder abordar el caso. Imagino que en todo este proceso, ¿no?, del trato con una persona, pues habrás tenido que pasar también y habrás visto situaciones muy complicadas. ¿Cómo se puede tratar o se puede lidiar con el dolor? Porque muchas veces imagino que, como hablabas antes, por ejemplo, ya solo mencionando uno de los casos con los que a lo mejor te has tenido que encontrar, paliativos, que al final es acompañar a una persona en los últimos momentos de su vida. ¿Cómo se lidia con ese dolor? Bueno, la verdad que mi trabajo no te da muy buenas noticias. Esto es así. Normalmente tienes que trabajar con casos muy duros, tienes que enfrentarte a situaciones muy complicadas y además tienes que tomar decisiones rápidas. Trabajas en todo ese proceso con el dolor. Te pongo un ejemplo. Si viene al despacho un caso de una persona en fase terminal y la familia se siente totalmente destrozada y además siente que está abandonando a su familiar, tú tienes que acompañarle en todo ese proceso y indicarle que esa persona va a tener en el sitio donde está la mejor calidad de vida posible. Tú no lo puedes solucionar porque no se puede, pero obviamente trabajas con esa persona para acompañarla en el trayecto y para que vea que no es la única. Hay muchos casos y muchas personas que también están en la misma situación. Para afrontar este tipo de cosas, ¿no?, y de situaciones que son tan complejas, no sé, ¿qué características crees que has tenido, ¿no?, que desarrollar más como profesional con este fin, ¿no? Mencionar, pues, quizá alguna que tú hayas tenido que fomentar más, quizá, o adquirir del todo desde base cero. Pues para mí la primera es la empatía. Tienes que empatizar con esa persona, ponerte en el lugar de esa familia, de ese residente y saber por lo que está pasando, pero abordarlo desde un punto de vista profesional. Creo que es muy importante. Por otro lado, diría el amor. Creo que tienes que tener amor por lo que haces. Muchas veces hay un debate en mi profesión de si es vocacional o no es vocacional. Yo digo que sí.
Yo creo que te tiene que gustar lo que haces porque aunque sea muy duro, forma parte de tu profesión y lo vas abordando bien, sientes que estás ayudando y luego amor por la persona. Cuando yo trato cada caso lo trato como único y me implico no de una manera tan emocional, pero sí intento hacerlo lo mejor posible. Y por último, el saber escuchar, creo que es muy importante. Cuando van pasando ciertos casos por ahí, pasan ciertos casos en tu despacho, al final hay algunas personas que creen que es sota, caballo, rey y no es así. Cada caso es único y si sabes escuchar, vas a escuchar las necesidades de esa persona y vas a poder abordarlo de una forma distinta, creo yo. Justo hablabas en primer lugar, de la empatía. Yo querría saber un poco más quizás sobre esta cualidad, ¿no? ¿Por qué es tan importante? Pues para mí la empatía es importante porque te pones en el lugar de la otra persona. Es sentir su dolor y es acompañarle en el trayecto de la mano. Pero la diferencia es que el enfoque mío es más objetivo. Es decir, tú sabes por lo que está pasando esa persona, a lo mejor ya has conocido más casos por los que está pasando esa persona, pero aún así es único. Y si tú empatizas con su dolor, con su necesidad, con lo que esa persona necesita, vas a poder abordarlo de una manera totalmente distinta. Y viviendo estas cosas, ¿no? Y empatizando tanto con la gente, ¿alguna vez te has llevado alguna de las situaciones por las que has tenido que pasar con alguna de las personas a las que estás acompañando, ¿no? en estos procesos a casa? Sí, o sea, te mentiría si te digo que no. Yo he llegado a mi casa en más de una ocasión llorando y esto es así. Me he llevado el trabajo a casa porque al final, a lo largo del día, tienes como muchos altibajos, momentos en los que tienes que decidir cosas muy importantes y lo tienes que decir ya. Y yo trabajo bajo mucha presión. Luego, además, por mucho que tú sientas que hagas, al final, muchos casos no tienen un final feliz, ¿vale? Y eso hace que tú como profesional te frustres un poco. Pero es algo que tampoco quitaría. O sea, me gusta empatizar con las personas incluso en su dolor, porque he conocido compañeros que a lo largo de su trayecto profesional poco a poco han ido siendo más insensibles y yo no quiero que me pase eso. Si tengo que llorar, lloraré y seguiré. Jesús lloró, ¿no? Pues yo también. Efectivamente, ¿no? Y además, qué mayor ejemplo, ¿no? Jesús en la Biblia, todo lo que hace y todo lo que dice, al final todos queremos, al final de nuestros días, no parecernos más a él, así que es justo la parte que te ha tocado. Eso es. Pero bueno, desde un punto de vista, ¿no? un poco más cristiano, ¿qué te ayuda más a la hora de afrontar este tipo de situaciones? O quizá en el propio trabajo, en tu día a día. Pues yo hay momentos, como te he dicho antes, que colapso. Llega un momento en el que digo, vale, no puedo más. Y tengo que encerrarme en el despacho, literal, y ponerme a orar. O sea, mirar hacia arriba y decir, vale, Señor, ¿aquí qué hago? ¿Hacia dónde quieres que vaya? ¿Qué dirección quieres que tome? Y en ese momento toda mi frustración, toda mi ansiedad desaparece y voy sintiendo paz. Y es cuando escucho a Dios decirme, vale, tienes que ir por aquí o por aquí. Y creo que esto es importante, porque en mi profesión se habla mucho de que para garantizar la mejor calidad de vida posible a una persona tiene que tener una cobertura biopsicosocial. Y yo le añadiría algo más, es decir, que esa persona, aparte de tener una cobertura a nivel médico, a nivel psicológico y a nivel social, también debería tener una cobertura espiritual. O sea, sería algo así como espíritu biopsicosocial, algo por el estilo. Creo que es muy importante meter la ficha de Dios en esa cobertura, porque por lo menos yo lo hago así. Interesante. Si tuvieses que ser crítica con tu profesión, ¿qué cosas crees que se podrían mejorar o que se deberían mejorar? Bueno, primero creo que se debería de cambiar el enfoque que la gente tiene del trabajador social. Yo creo que hay mucha gente que no sabe ni siquiera lo que hace o es el asistente social, que eso ya lleva muchísimos años sin usarse, fue un cambio que hubo en la profesión. Y luego que muchas personas nos ven como simples gestionadores de recursos, cuando en verdad no es eso. Eso es un 20% de nuestro trabajo, hacemos muchas cosas más. Y luego a nivel, como una crítica más centrada en la profesión, yo creo que es muy complicado acceder a un puesto estable, por decirlo así, de esta profesión. Así que al final cuando lo consigues la gente lo que hace es acomodarse. Y me parece que es algo que el Estado debería de promover a que se siga formando y a que sigan accediendo a distintos puestos para no quedarse en un solo sitio por miedo a perder el trabajo. Creo que es algo que se debería de promover.
Y por último, yo me encanta abrir siempre al final de las entrevistas quizá un espacio, ¿no? para que podáis vosotros dirigiros a la gente que nos está viendo. ¿Qué le dirías a una persona que quizá esté pasando por una situación compleja, quizá de ánimo o para poder de alguna manera salir de ella? Bueno, pues yo le diría que aplique un poco la técnica que te he dicho que uso yo antes, es decir, si va muy, muy rápido, que frene, que deje de pisar el acelerador y que mire hacia arriba, que se enfoque en Dios y que le diga y que le pida dirección. Yo creo que al final eso es lo que necesitamos todos. Yo no te digo que haciendo eso se vaya a ir el problema o vayas a encontrar una solución más rápida, pero el enfoque cambia completamente. Es decir, cuando tú metes a Dios en medio de la ecuación, todo cambia. Y ya es distinto, porque en ese proceso vas de la mano de Dios y vas con la garantía de que Él no te va a soltar. Sí, además yo creo que es de los mejores consejos que podemos dar, ¿no? Que mirar hacia arriba. Nosotras en nuestras propias vidas lo hacemos constantemente. Vivimos situaciones y momentos también muy difíciles ahora en general globalmente, así que de verdad, bueno, muchísimas gracias por venir aquí a compartir quizá esta parte, ¿no? más personal de ti misma que quizá no todo el mundo conoce y la importancia, ¿no? que tiene tu profesión para todos nosotros en algún punto de nuestras vidas. Así que de verdad muchas gracias, sobre todo por hablar con libertad y bueno, espero que nos veamos pronto. Seguro.